Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con los vídeos de divulgación científica y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los transgénicos, concretamente de alimentos transgénicos, plantas transgénicas ahora y animales transgénicos en el siguiente vídeo. ¿De qué vamos a hablar exactamente en este primer vídeo de transgénicos? Pues vamos a ver primero qué son los alimentos transgénicos, o OMG también llamados. Vamos a ver si son necesarios, las ventajas que obtenemos con los transgénicos, los inconvenientes y por último os daré mi opinión. Bien, pues empezamos. ¿Qué son los alimentos transgénicos, también llamados OMG? Un transgénico u organismo genéticamente modificado es un alimento que procede de un ser vivo, planta, animal, hongo o bacteria, cuyo genoma ha sido modificado por la introducción artificial de genes de otra especie, con el fin de producir proteínas de interés industrial, conseguir resistencia a plagas, mejorar la calidad nutricional, conferir tolerancia a heladas, sequía, etc. Si queréis saber cómo se introduce un gen de una especie, de un ser vivo en otra, os dejo un enlace aquí arriba para que podáis ver un vídeo sobre ingeniería genética en el que se explica cómo se hace. Bien, empezamos con los alimentos transgénicos. Y la primera pregunta sería, ¿son necesarios los transgénicos? Todos sabemos la mala fama que tienen estos alimentos, que si son tóxicos, que si son contaminantes, que si son malos para el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver unas cuantas cuestiones previas sobre este tema para intentar aclarar qué hay de cierto en estas afirmaciones. En primer lugar, la humanidad debe resolver algunos problemas realmente serios, por ejemplo, la sobrepoblación. Debido al crecimiento de la población mundial, necesitamos o necesitaremos mucha más comida en los años venideros. Nuestro planeta ha pasado de los 1.000 millones de habitantes en el año 1800 hasta los 8.000 millones actuales y se esperan más de 11.000 millones de personas para el 2100 según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. La FAO, la Organización para la Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, predice que será necesario incrementar la producción de alimentos al menos en un 70% para el año 2050, que ya estamos muy cerca. Pero es que además de la superpoblación, tenemos que enfrentarnos a otros problemas igualmente graves, el cambio climático, el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales. Problemas que dificultan la obtención de alimentos para satisfacer las demandas mundiales. Bien, la cuestión por tanto es la siguiente. ¿Cómo conseguiremos satisfacer este aumento de las necesidades alimentarias? Y la respuesta es que básicamente solamente existen tres caminos. Aumentar la superficie dedicada a cultivos, aumentar su intensidad o aumentar el rendimiento de los mismos. Cuando hablamos de superficie dedicada a cultivos, también nos estamos refiriendo a la ganadería, ya que estos animales consumen pastos. Bien, con respecto al aumento de la superficie dedicada a cultivos, el 37,5% de la tierra ya está ocupada por cultivos agrícolas, según el Banco Mundial. Y la mayor parte de la nueva tierra disponible que se podía utilizar para cultivos se encuentra en zonas boscosas o bien en espacios naturales protegidos. Luego, por este camino, si queremos aumentar la producción de alimentos, debemos deforestar y destruir zonas de gran valor ecológico. Luego, creo que este no es el camino. Lo segundo que dijimos era aumentar la intensidad de los cultivos. Esto lo podríamos conseguir acortando el tiempo entre siembra y siembra. Quiero decir con esto que si un terreno lo sembramos una vez al año, pues sembrarlo 2, 3, 4 veces al año. Obviamente se obtendría una mayor cantidad de alimento en un mismo periodo de tiempo.
Pero la consecuencia de esta práctica podría ser la disminución de la fertilidad del suelo y, por ende, el aumento del uso de fertilizantes químicos. Y en tercer lugar, podemos incrementar el rendimiento de los cultivos. Quizá la opción con menos daños al entorno, puesto que se incrementa la producción sin aumentar la superficie de tierra cultivable ni la intensidad de los cultivos. La pregunta es, ¿y esto cómo se consigue? Pues fundamentalmente disminuyendo las enfermedades y plagas que afectan a estos cultivos con el uso de productos químicos, plaguicidas, herbicidas o con herramientas biotecnológicas como podrían ser los cultivos transgénicos, entre otras opciones. Bien, en principio parece que los transgénicos podrían ser una solución a este problema. Vamos a ver las ventajas que nos dan estos alimentos transgénicos. Son muchas, voy a hablar simplemente de unas cuantas, ¿vale? Existen, por ejemplo, aplicaciones médicas. Hay plantas transgénicas que fabrican productos beneficiosos para nuestra salud, medicamentos. Por ejemplo, una planta de tabaco transgénica produce un fármaco experimental contra el ébola denominadoZetamapi. También existe un maíz transgénico capaz de sintetizar la molécula 2G12, que es uno de los anticuerpos más eficaces contra el VIH, el SIDA. También se han creado vacunas comestibles a partir de vegetales transgénicos. Estamos hablando de frutas y verduras. Al consumir estos alimentos, el organismo quedará inmunizado frente a ese patógeno y podrá defenderse de la infección. ¿Os imagináis que comiendo una manzana quedásemos vacunados contra el COVID? Con plantas transgénicas esto podría ser posible. Bien, pero está claro que sin lugar a dudas es en la agricultura donde los transgénicos están siendo más utilizados. Y hay una multitud de ejemplos de esto. Por ejemplo, vegetales comestibles resistentes al tratamiento con herbicidas o resistentes a las plagas, como son, por ejemplo, los vegetales o los cereales BT, denominación que se aplica a las plantas resistentes al ataque de insectos al expresar un gen proveniente de la bacteria Bacillus thuringiensis. Resumiendo, plantas que producen su propio plaguicida, pero que no afectan a otros seres vivos. Gracias a este avance, el maíz o el trigo BT es capaz de sobrevivir a las plagas, pero además se reduce, y esto es muy importante, la cantidad de insecticida con la que es necesario tratar los cultivos, reduciendo así el impacto ambiental y los gastos económicos. Otra ventaja de los cultivos transgénicos es, por ejemplo, la maduración retardada. De este modo es posible que la fruta se conserve durante más tiempo, alargando la vida útil y reduciendo así la pérdida de alimentos. Seguro que habéis visto reportajes en la tele en la que se ve la gran cantidad de fruta y verdura que se tiran en los mercados, en las grandes superficies. Con esto lo podíamos evitar. Otra aplicación es el aumento de la resistencia de los cultivos a condiciones extremas. Se han desarrollado plantas transgénicas capaces de adaptarse a ciertas zonas con alta salinidad, donde no crecería nada, sequía, suelos ácidos, temperaturas extremas o suelos con metales pesados. ¿Cómo? Pues tomando genes de algunos seres vivos que están muy adaptados a condiciones de estrés ambiental, como pueden ser las arqueobacterias. También se consigue una mejora de la calidad nutricional. Un ejemplo es el arroz dorado o golden rice, rico en betacaroteno, un precursor de la vitamina A, gracias a dos genes añadidos provenientes del narciso y del trigo. Esta vitamina ayuda a prevenir enfermedades y a evitar, por ejemplo, la ceguera. También existe un arroz transgénico rico en hierro. El arroz natural tiene un bajo contenido en este elemento. Por lo tanto, las dietas basadas en arroz pueden dar lugar a anemias y hay grandes áreas del planeta en las que la dieta principal es el arroz. Con ingeniería genética se ha añadido al arroz
una proteína transportadora de hierro procedente de la soja. De este modo, cada grano puede contener hasta el doble de hierro que el arroz convencional. Fijaros, estamos trasladando genes del narciso, del trigo, de la soja en otra planta. No deberíamos de obtener grandes problemas, yo diría que ninguno. Bien, pero obviamente los cultivos transgénicos también tienen inconvenientes y vamos a ver unos cuantos, ¿vale? Vamos a ver unos cuantos para poder comparar. Por ejemplo, los transgénicos pueden generar alergias causadas por genes provenientes de otras especies. Este fue el caso de una variedad de soja transgénica a la que se le había añadido un gen de la nuez de Brasil. Los estudios epidemiológicos demostraron que el consumo de la soja transgénica podía generar una reacción alérgica en los individuos sensibles a los frutos secos, motivo por el que el alimento, y esto es fundamental, no salió al mercado, ¿vale? Hay un control muy duro referente al tema de los transgénicos. Aquí se introdujo un gen de un fruto seco a un alimento y resulta que nos llevamos las alergias que producía este fruto seco. Pero no salió al mercado, insisto. Bien, otro problema fue el consumo del maíz transgénico Starlink. Generó reacciones alérgicas en algunas personas, pero fijaros, esta variedad se vendió a los agricultores para el consumo animal, no para el consumo humano. Desgraciadamente hay muchos piratas sueltos por ahí. La EPA, la Administración de Alimentos y Fármacos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuando detectó que se había introducido este maíz en la cadena alimentaria para humanos, pues obviamente fue retirada de inmediato. También pueden aparecer problemas de toxicidad. Es conocido que algunas plantas de manera natural presentan en sus tejidos toxinas como mecanismos de defensa. Al provocar una alteración del material genético de estos organismos, podría aumentarse la producción de toxinas o la expresión de las mismas en lugares de la planta en la que anteriormente no se encontraban, no se tenían. Otro problema también podría ser la resistencia a antibióticos. Si las plantas generan sus propios antibióticos y nosotros nos las comemos, podemos presentar nosotros también resistencia a esos antibióticos. Con respecto al medio ambiente, existe el riesgo de que se produzca una transferencia del material genético desde las especies transgénicas a otras poblaciones no transgénicas. Esto se produce de manera natural mediante la polinización por aves, el viento, insectos, confiriendo así a los nuevos cultivos las propiedades que previamente habían sido modificadas. En definitiva, es muy difícil tener completamente parcelado y aislado un cultivo transgénico del que no lo es. También se puede producir pérdida de biodiversidad. Si la planta genéticamente modificada tiene resistencia a plagas, por ejemplo, con el tiempo puede que sea esta la única que quede. Aunque esto se viene haciendo a lo largo de la historia. El hombre ha ido seleccionando los cultivos que más rendimiento les daba y los cultivos silvestres han ido desapareciendo. También pueden producirse efectos dañinos sobre los insectos. Existen variedades de plantas transgénicas que son resistentes a plagas gracias a una sustancia que ellas mismas producen, sin necesidad de añadir plaguicidas. Pero esto puede tener un efecto adverso sobre otras poblaciones de insectos distintas a aquellas contra las que queremos proteger esta plantación. Pero volvemos a lo mismo, si usamos un plaguicida, ese plaguicida no solo va a afectar al tipo de insecto que realmente me está destrozando la plantación. Y por último, también tenemos los riesgos socioeconómicos. Y estos son especialmente importantes. La dependencia de las grandes empresas y corporaciones del sector agroalimentario que controlan las patentes de los alimentos transgénicos, ya que el desarrollo de los transgénicos está prácticamente limitado a grandes empresas, aquellas que tienen capital para poder tener buenos laboratorios.
Esto implica que los agricultores no tienen más remedio que comprar las semillas a estas empresas. Un ejemplo es Monsanto, por ejemplo, multinacional estadounidense productora de agroquímicos y productos biotecnológicos destinados a la agricultura. Número 1 en producción y patentes de semilla transgénica. De hecho, controla el 26% de la producción mundial. Bien, ya hemos visto qué son los transgénicos, hemos visto una serie de ventajas, hemos visto una serie de inconvenientes y ahora os voy a dar mi opinión. Desde mi punto de vista, los transgénicos no son ni buenos ni malos, ¿vale? Va a depender siempre del uso que se les dé. Si se hace un uso adecuado, por supuesto controlado por unas leyes muy claras y unos mecanismos de control muy serios y muy estrictos, pienso que podrían ser una solución para uno de los grandes problemas del siglo: hacer frente a la creciente demanda de alimentos, y también podríamos acabar con el hambre que asola aún en el siglo XXI a muchísimos millones de personas en todo el mundo. Luego, estoy completamente de acuerdo en el uso controlado de transgénicos. Bien, pues esto es todo lo que os quería contar. Me encantaría que me dejarais vuestra opinión en los comentarios, y si os ha gustado esta sección, también me gustaría mucho que me indicarais de qué temas queréis saber más. Muy bien, pues nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente será animales transgénicos o vacunas. No sé cuál sacaré antes, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Hasta luego, un saludo.